Hola, buenas tardes. Soy el doctor Luis Vázquez Santiago, pediatra infectólogo del Hospital de la Niñez Oaxaqueña. Y hoy me encuentro aquí en los servicios de salud de Oaxaca para dar un pequeño curso de actualización en diagnóstico, tratamiento y prevención del sarampión. Los objetivos de esta pequeña presentación es dar capacitación al personal de salud que brinda atención médica a pacientes pediátricos y adultos con enfermedad febril exantemática sospechosa de sarampión. Orientación en el abordaje respectivo, unificación de criterios para diagnóstico, el tratamiento, así como la optimización de recursos, insumos y reactivos en el abordaje de estos pacientes, y a la vez facilitar el tratamiento para los mismos. A manera de introducción, el sarampión es una enfermedad infectocontagiosa con elevada virulencia, más del 90% de riesgo de contagio para contactos cercanos. Estamos hablando de que si en una familia hay 10 personas, 9 están en riesgo de contagiarse. De 2012 a la fecha hemos tenido brotes esporádicos de sarampión en lo que es América, en el continente como tal, especialmente en los Estados Unidos, y algunos de esos brotes nos han llegado de forma importada a México. Esto se da por múltiples factores. En primer lugar, la disminución de la cobertura vacunal que se generó durante y después de la pandemia. Desafortunadamente, la pandemia se llevó la mayoría de los recursos que se ocupaban para prevención y todos se enfocaron, incluso, incluyendo las grandes farmacéuticas, se enfocaron en buscar vacuna y tratamiento para lo que fue el SARS-CoV-2. Actualmente, también nos hemos visto afectados por la sobresaturación de los sistemas de salud, en este caso porque tenemos una gran cantidad de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas que van de la mano con la inversión de la pirámide poblacional. Hasta hace 20 años, nuestra pirámide poblacional, la base eran niños y adolescentes. Actualmente, nuestra pirámide se está invirtiendo y cada vez tenemos más adultos mayores y, por lo tanto, más enfermedades crónico-degenerativas que están ocupando de los recursos que tenemos en los servicios de salud a nivel institucional y, por lo tanto, se ha dejado de hacer un gran trabajo de prevención que se hacía previamente. A eso le agregamos la falta de insumos requeridos, los movimientos antivacunas muy presentes en lo que son los países de primer mundo y en especial en Estados Unidos, y la movilidad que tenemos entre la población. ¿Por qué? Porque pues ahorita tenemos una gran conectividad entre el norte, el centro, el sur del país e incluso con nuestro estado y el extranjero. A la vez, tenemos actualmente fenómenos de migración. Las políticas migratorias de los Estados Unidos nos han incrementado una gran cantidad de migrantes y deportaciones, lo cual también es un factor de riesgo para que aparezcan estas enfermedades que se consideraban ya erradicadas. En cuanto al brote actual de Texas, en enero-febrero de 2025, fueron reportados algunos casos en una comunidad Amish, los menonitas. Al día de hoy ya llevamos 164 casos y ya no está solo en Texas, ya llevamos 9 estados en Estados Unidos. El 95% de ellos son individuos no vacunados y tenemos ya una defunción. Si vemos a la derecha el cuadro que tenemos de los 164 casos y vemos el grueso de la población, es de 5 a 19 años de edad con un 48%, seguido por los menores de 5 años de edad con un 34%, pero también tenemos ya personas con más de 20 años de edad. Y el estado vacunal, en este caso, como decíamos, 95% de las personas que se han infectado en Estados Unidos han sido personas no vacunadas. 3% tienen una sola dosis de triple viral y solo un 2% tienen el antecedente de 2 dosis de la triple viral. A la fecha de ayer, esta publicación de la CDC de los 164 casos de Estados Unidos, ya no solo limitados a Texas, sino que actualmente incluyendo Nuevo México, California, Georgia, ¿sí? Nueva York y Alaska, incluso estados tan lejanos como Alaska, y eso es a lo que me refiero con la movilidad de los pacientes, que en cuestión de horas pueden viajar grandes distancias y llevar el virus a otros lugares, otras latitudes. En cuanto a Oaxaca, el 17 de febrero de 2025 se emitió una alerta de un caso importado de sarampión en una niña no vacunada. Se reportó por los servicios de salud de Oaxaca una menor de 5 años de edad de origen estadounidense sin vacunación que llegó el 29 de enero y diagnosticada el 14 de febrero, para la cual las autoridades han hecho un cerco epidemiológico y se encuentra bajo seguimiento. Vamos a platicar un poquito del virus. El virus del sarampión es un virus que pertenece al género Morbillivirus. La familia Paramyxoviridae es patógeno solo para primates, aunque se han encontrado algunos virus de sarampión en otras especies de mamíferos como las focas, pero sin generar enfermedad.
Es un virus con ARN monocatenario que codifica 8 proteínas estructurales. Estas proteínas o estos virus son esferas pleomórficas con diámetro de 100 a 250 micras. Los viriones están formados por una nucleocápside interna y una hélice enrollada de proteínas y de ARN con una envoltura que tiene dos proyecciones, las proteínas hemaglutinina y las proteínas de fusión. Estas son muy importantes por lo siguiente. En cuanto a la fisiopatología, una vez que nosotros tenemos contacto con el virus del sarampión, se realiza a través de vía aérea. El virus puede estar presente en las vías respiratorias de las personas enfermas o infectadas. Y una vez que nosotros, como personas susceptibles o como huésped, podemos inhalarlo, las partículas virales van a llegar a ser presentadas por las células dendríticas, fagocitadas por los macrófagos, se presentan a lo que es la activación por linfocitos. Y es ahí cuando se presenta la fusión entre las proteínas hemaglutinina hacia la pared celular del huésped y la proteína F, que va a hacer los cambios en la conformación que van a generar al final de cuentas la fusión. Una vez que el virus ha sido introducido a una célula huésped, tenemos liberación del RNA y posteriormente la transcripción de las proteínas de RNA mensajero que nos van a codificar todas las proteínas propias del virus para formar nuevos viriones y ser liberados a través de partículas virales que van a ser transmitidas a células adjuntas y también a través de la tos, estornudos y la rinorrea a través de vía aérea para otras personas o huéspedes susceptibles. En cuanto a la patogénesis del sarampión, en relación con la progresión clínica, tenemos que en la clínica tenemos 4 etapas. Bueno, la primera etapa son los pródromos, de seguida de una fase aguda temprana, una fase aguda establecida y finalmente una fase tardía o de convalescencia. En los pródromos, son los primeros 5 días, nosotros podemos llegar a tener conjuntivitis, coriza y tos, las cuales se pueden extender hacia la fase de la aguda temprana, en donde se van a agregar las famosas manchas de Koplik, las cuales vamos a explicar más adelante, la fiebre, que es una fiebre alta, y en la transición del agudo temprano al agudo establecido, la erupción o el exantema. Posteriormente, en esta fase aguda establecida tenemos una supresión inmunológica que nos va a durar alrededor de 15 días, incluso un poquito más, derivando en otras complicaciones como es la encefalomielitis aguda diseminada o incluso de forma tardía la panencefalitis esclerosante subaguda. En cuanto al periodo de incubación, es el tiempo que transcurre desde que el virus ingresa hasta el inicio de los síntomas. Puede ser desde 7 a 14 días, en promedio un rango de 10 a 12 días. Y se considera que los pacientes son contagiosos, especialmente los niños, 1 o 2 días antes del inicio de los síntomas. Hasta 3 a 5 días desde 3 a 5 días antes del exantema, hasta 4 días después de que inició el exantema. Pero hay que tomar en cuenta que en pacientes inmunocomprometidos, estos pueden ser contagiosos durante toda la duración de la enfermedad. En el cuadro clínico, en la fase aguda, ya podemos llegar a presentar algunas otras manifestaciones. Pero en la fase prodrómica, lo característico es que tengamos el malestar general, la fiebre de 38.3 hasta 40 grados, que puede durar de 4 a 7 días, acompañada de anorexia y la famosa triada de las 3 Cs, que es conjuntivitis, coriza y tos, que es cough en inglés. Además, puede haber presencia de fotofobia, edema periorbitario y mialgias. En la foto de la derecha tenemos el característico cuadro clínico de un paciente con las 3 Cs y el exantema ya inicialmente en la cabeza. En cuanto al enantema, las lesiones que tenemos en las mucosas aparecen 2 a 4 días después del inicio de la fase prodrómica. Pueden durar 3 a 5 días y es a lo que se denominan las manchas de Koplik. Es un puntilleo blanquecino grisáceo con un fondo eritematoso, como se puede ver en la fotografía. Sobre un fondo eritematoso, puntitos, manchitas blancas que se encuentran en los carrillos en contraposición al segundo molar. Con respecto al exantema, se considera un exantema morbiliforme que aparece 14 días después de la exposición y 1 o 2 días después de que aparecen las manchas de Koplik. La distribución es inicialmente en cara, el cuello, especialmente la línea de implantación del cabello, puede extenderse hacia las extremidades del tronco, por lo tanto se considera centrífugo y puede ser acompañado de prurito leve. Hay que considerar que los pacientes inmunocomprometidos no siempre pueden presentar el exantema. En cuanto al sarampión no complicado, la duración es de 7 a 10 días, desde el final de los pródromos a la remisión de la fiebre y el exantema. Lo último que puede llegar a aparecer es la tos, por lo tanto la ausencia de tos no descarta el diagnóstico.
En cuanto a la exploración física, tocando ya de manera más específica el enantema, como lo vemos en la fotografía, las manchas de Koplik aparecen en la mucosa oral en oposición al segundo molar con un puntillo grisáceo, perdón, sobre una base eritematosa, que los gringos han querido dominar granos de sal sobre una base roja. 1 o 2 días antes del inicio del exantema aparecen las manchas de Koplik y se pueden extender hasta 2 días después de que haya iniciado el exantema. Se van a desprender a medida que va apareciendo el exantema. Se considera un signo patognomónico de sarampión, pero su ausencia no descarta el diagnóstico. Es decir, si un paciente no tiene manchas de Koplik, no se descarta que pueda ser sarampión. En cuanto al exantema, la exploración física, las pápulas y máculas van a ser eritematosas que desaparecen a la digitopresión, como se observa en la fotografía. Inician en la cara, como habíamos comentado, sobre la línea de implantación de la piel cabelluda y se va a extender hacia ambos lados del cuello, atrás de las orejas, y en 48 horas se fusionan en parches y placas. Este exantema tiene una extensión cefalocaudal que incluso puede llegar a las extremidades, incluyendo palmas y plantas. También en esa dirección se retrocede, en la dirección cefalocaudal. La densidad de las lesiones es mucho mayor por encima de los hombros, obviamente la cara y el cuello, donde pueden fusionarse en lesiones maculares. También puede haber algunas variantes del exantema y se puede observar con características petequiales o equimóticas. Después de que se observan los primeros 2 días del exantema mucho más enfermos los pacientes, especialmente los niños, el exantema que va a durar 5 a 7 días va a involucionar a manchas hiperpigmentadas de color marrón cobrizo que luego se van escamando. Este es un paciente que tenemos con sospecha de sarampión. Es un paciente pediátrico ya prácticamente con la involución de manchas hiperpigmentadas de color marrón cobrizo. Y hay que recordar que no siempre en pacientes con inmunodeficiencias celulares se va a presentar esta situación. El sarampión puede tener algunas variantes clínicas, a lo que llamamos sarampión modificado. Es una forma leve que se presenta específicamente en individuos que recibieron inmunoglobulina sérica después de la exposición. Es decir, la inmunoglobulina sérica no siempre va a generar una protección 100% efectiva y algunas personas que la hayan recibido pueden desarrollar síntomas leves, similares, pero con una duración un poquito más larga, como 21 días. Hay que diferenciarlo de lo que es el sarampión atípico. El cuadro de sarampión atípico se presenta principalmente en Estados Unidos porque individuos que nacieron entre 1900, o perdón, que se inmunizaron en 1963 a 1967, recibieron vacuna original que era de virus muertos. Por lo tanto, esta al no ser tan inmunogénica generó una inmunidad incompleta y estos pacientes, por lo tanto, pueden desarrollar un pródromo subclínico con fiebre, cefalea, dolor abdominal y mialgia. Es un cuadro relativamente leve que se va a acompañar posteriormente de una fase exantemática que esta va a empezar en forma centrípeta, es decir, va a empezar en manos y pies y se va a extender hacia lo que es el resto del cuerpo. Aclaro, esto es el cuadro de sarampión atípico que únicamente se presenta en personas o individuos que recibieron la vacuna original de virus muertos entre 1963 y 1967, especialmente en los Estados Unidos. ¿Por qué lo menciono? Bueno, porque en nuestro estado actualmente tenemos recepción de turistas o migrantes extranjeros que se han quedado ya a residir en nuestro estado y por lo tanto pueden llegar a presentar este cuadro clínico porque su inmunización es incompleta. Hay que aclarar también que la vacuna de virus vivos atenuados, que sustituyó a la previa, a la de virus muertos en 1967, no se asocia con sarampión atípico. Por lo tanto, una persona inmunizada con virus vivos atenuados no puede desarrollar un cuadro de sarampión atípico. Con respecto al abordaje diagnóstico, la sospecha evidentemente es clínica, el cuadro clínico del que acabamos de platicar. Se va a hacer la confirmación e identificación por laboratorio. Para eso tenemos lo que es la serología, los anticuerpos inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, y la reacción en cadena polimerasa con transcriptasa reversa. Algunas alteraciones hematológicas que podemos observar en una biometría hemática son la leucopenia, la linfocitosis, la trombocitopenia y transaminasemia en las pruebas de funcionamiento hepático, solo cuando se presenta cuadro de hepatitis como complicación. En este cuadro, lo que vamos a hacer es una correlación entre el inicio de los síntomas y los días de evolución. Como pueden ver en la parte de hasta abajo, en cuanto a la temporalidad, los primeros 10-12 días, que pueden ser el periodo de incubación, hasta que inicien los síntomas. El día 0 vamos a contarlo, digamos, a partir de lo que es el inicio del exantema. Sin embargo, las manchas de Koplik, decíamos, pueden empezar un poquito antes, 1 o 2 días antes, y por lo tanto, el periodo de
infecciosidad o contagiosidad es desde 48 horas antes del inicio del exantema hasta 4 días después del inicio del exantema. Vamos a encontrar también en los primeros 4 o 5 días la conjuntivitis, la coriza, en la fase prodrómica especialmente, y después del tercer o cuarto día puede llegar a presentarse la tos. Las complicaciones como la neumonía, la encefalomielitis, la encefalitis, pueden estar apareciendo en forma tardía a partir de la segunda semana de evolución de la enfermedad y como una complicación bastante tardía que se puede encontrar en un promedio de 10 años después del cuadro de sarampión, tenemos la panencefalitis subaguda esclerosante. Vamos a tocar un ratito el tema de la serología. En cuanto a la serología de los anticuerpos IgG e IgM, primero vamos a hablar de la inmunoglobulina M. Es el método más rápido para confirmar el diagnóstico, el que tenemos más accesible. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algunas especificaciones. La IgM no es detectable los primeros 2 días del exantema. Por lo tanto, si vamos a hacer una IgM, se va a realizar después del tercer día. En otras palabras, si vemos la tasa de seroconversión en las primeras 72 horas del exantema, la IgM solo va a estar presente en el 77% de los casos. Después del cuarto día hasta el 11º día, prácticamente ya en el 100% de los casos. La positividad de la IgM va a durar de 30 a 60 días, pero en algunas personas se va a considerar indetectable desde las 4 semanas. Puede haber falsos positivos y en este caso los falsos positivos se pueden presentar con enfermedades reumatológicas, infección por parvovirus B19 e infección por Epstein-Barr virus. En cuanto a la inmunoglobulina G, esta es detectable a partir del cuarto día del exantema, la mayoría después de 7 días, y puede incrementarse 4 veces más con respecto de la fase aguda a la fase de convalescencia. Es decir, con diferencia de 14 días, podemos llegar a tener más de 4 veces las titulaciones en la fase de convaleciente con respecto a la fase aguda. Es completamente inespecífica porque hay que recordar que la inmunoglobulina G no solo puede denotar una infección actual, sino también una inmunidad previa, por infección previa o por vacunación, o incluso en lactantes menores de 15 meses de edad por anticuerpos maternos transmitidos por vía transplacentaria en el último trimestre del embarazo o incluso por la lactancia materna. En cuanto al sarampión atípico, una de las formas útiles en las cuales podemos hacer la confirmación es porque la inmunoglobulina G puede registrar titulaciones bajas en la fase aguda y en la fase de convalescencia puede llegar a registrar titulaciones extremadamente elevadas de hasta 10,000. El cultivo. Con respecto al cultivo, se realiza en hisopado nasofaringio, puede hacerse también en orina, requerimos de un medio de transporte y un laboratorio de referencia. Lamentablemente, en nuestro estado no realizamos cultivos virales para sarampión, pero este es útil para poder determinar cuando tenemos un aislamiento endémico contra un aislamiento importado. En pacientes inmunocomprometidos también tenemos utilidad del cultivo viral, porque estos pueden dar una pobre respuesta serológica, lo cual nos podría dar falsos negativos en los anticuerpos. El gol estándar actualmente se considera la reacción de cadena polimerasa, la PCR, en transcriptasa reversa, que es la sensibilidad más alta, más del 97% de sensibilidad. Lo que hace es detectar el ARN virus en sangre, nasofaringe u orina. Es una prueba rápida, se considera confirmatoria y se debe tomar desde el primer contacto con un paciente sospechoso, simultáneamente a la serología. ¿Por qué razón? Pues bueno, porque la serología y la PCR nos pueden ayudar a aclarar en qué fase de la enfermedad se encuentra el paciente. Al respecto de la definición, la CDC, el órgano rector en los Estados Unidos, ha dado una definición de caso clínico que es la que actualmente se está ocupando en el brote que tienen en Estados Unidos, en Texas y ahora los 9 estados agregados, que incluye la presencia de fiebre, las 3 Cs, coriza, conjuntivitis y tos, más el exantema generalizado que debe tener una duración de más de 3 días. Por lo tanto, se considera un caso sospechoso cualquier enfermedad febril más el exantema. Un caso probable cuando tenemos la definición de caso clínico, o sea, fiebre, las 3 es el exantema, y que aún no tenemos la confirmación sérica o virológica y tampoco tenemos una asociación epidemiológica. Eso es un caso probable. Y el caso confirmado es aquel paciente que tiene la definición de caso clínico, fiebre, las 3 es el exantema, más la confirmación sérica o la confirmación vírica por PCR, con o sin la asociación epidemiológica a un caso confirmado. Es importante recalcar que un caso confirmado por laboratorio no necesariamente necesita cumplir la definición de caso clínico.
porque puede haber cuadros clínicos o más bien subclínicos. Algunos estudios complementarios que realizamos únicamente los solicitamos cuando sospechamos alguna complicación, como en este caso una radiografía de tórax, porque los pacientes con sarampión pueden llegar a tener sobreinfección bacteriana condicionante de neumonía. La punción lumbar en aquellos pacientes que tenemos sospecha de encefalitis y recordar que debemos tomar citológico, citoquímico, el cultivo de líquido cefalorraquídeo y también idealmente una PCR para encefalitis. Los hallazgos que podemos observar serían hiperproteinorraquia, la glucosa habitualmente va a estar normal, y una leve pleocitosis de menos de 100 células con un predominio mononuclear, en este caso linfocitos. Algunas otras situaciones que podemos llegar a pedir en algunas ocasiones, cuando aún quedan dudas, es la biopsia cutánea. En este caso, la biopsia se realiza en una lesión de exantema morbiliforme y lo que se observa es esponjiosis, vesiculación en epidermis con queratinocitos disqueratóxicos. Ocasionalmente también se puede realizar sobre las manchas de Koplik, las erupciones dérmicas o epiteliales, o incluso en tejido pulmonar o linfoide, en donde se podrían observar células gigantes multinucleadas linfoides de menos de 100 nanómetros de diámetro. Los hallazgos son completamente inespecíficos e indicativos de un exantema viral y por lo tanto no nos permiten hacer la diferenciación con otros virus generadores de enfermedad febril exantemática. La biopsia cerebral únicamente, pues de forma evidente, solo lo hacemos cuando un paciente ha fallecido y que teníamos la sospecha de encefalitis, en donde vamos a buscar datos de desmielinización, gliosis y la infiltración en macrófagos cargados de grasa cerca de las paredes de los vasos sanguíneos. El tratamiento. En cuanto al tratamiento, prácticamente solo es de soporte, es hidratación, la restitución de líquidos que se pueden perder por diarrea o por emesis. Y en este caso, la hidratación puede ser intravenosa o puede ser oral, dependiendo del cuadro clínico del paciente. El uso de antipiréticos, como lo es el paracetamol, el metamizol, a dosis de 10 a 15 miligramos por kilo, dosis cada 6 horas. Y es muy importante la suplementación de vitamina A. Esta está indicada para todo niño con signos clínicos de deficiencia de vitamina A o como profilaxis post-exposición en individuos no vacunados. En cuanto a la suplementación de vitamina A, se asocia a un 50% de reducción en la morbilidad y la mortalidad, ayuda a prevenir el daño ocular y la ceguera. Su deficiencia se puede asociar con una enfermedad severa por sarampión, y la dosis es en menores de 6 meses de edad de 50.000 unidades internacionales al día, se da vía oral en 2 dosis separadas de cada 24 horas. De lactantes de 6 a 11 meses, 100.000 unidades al día vía oral, 2 dosis separadas de 24 horas. Y lactantes después del año de edad, 200.000 unidades al día vía oral por 2 dosis separadas de 24 horas. En niños con signos clínicos de deficiencia de vitamina A, además de las primeras 2 dosis que se van a establecer de acuerdo a la edad, agregaremos una tercera dosis que se puede aplicar entre 2 a 4 semanas después. Aquí lo hospitalizamos. No es necesario hospitalizar a todos los pacientes sarampión para que evitemos la sobresaturación de los servicios de salud. Únicamente se va a hospitalizar a los pacientes que tienen complicaciones. En este caso, neumonía con sospecha de sobreinfección bacteriana, deshidratación, CRUD, encefalitis o hepatitis. En el caso de que lleguemos a requerir antibióticos, estos solamente serán indicados si confirmamos una sobreinfección bacteriana, ya sea por una otitis media aguda o por una neumonía. Hay que recordar que los antibióticos no están dirigidos contra el virus, sino contra la sobreinfección bacteriana solo cuando se documenta la misma. No hay antiviral específico. Algunas publicaciones han querido demostrar que la ribavirina tiene susceptibilidad in vitro y que se puede administrar de forma intravenosa o en presentación aerosolizada. Sin embargo, esta es más útil únicamente en pacientes adultos inmunocomprometidos con enfermedad severa, con aquellos que tienen encefalitis esclerosante, y en ellos incluso la administración de ribavirina se podría hacer de forma intravenosa con interferón alfa a dosis altas de forma intratecal, pero aún está en estudio experimental. No ha sido aprobado por la FDA y evidentemente menos por las autoridades mexicanas. En cuanto a la prevención, lo primero es el aislamiento y es un aislamiento de vía aérea, es decir, vamos a ocupar uso de cubrebocas, tal cual como fue en la pandemia, y en el caso de que tengamos que hospitalizar a un paciente, especialmente un niño, el aislamiento de vía aérea se va a generar 3 a 5 días antes del exantema y hasta 4 días después de haber iniciado el exantema. En el caso específico de los pacientes inmunocomprometidos, el aislamiento será durante la duración, toda la duración de la enfermedad. En el caso de que tengamos trabajadores de la salud que se hayan expuesto, que no tuvieron medidas de precaución y no están vacunados, en este caso a ellos se les dará aislamiento o incapacidad laboral
por 5 o hasta 21 días después de la exposición. Pero recalcando que solamente es para aquellos que no tomaron medidas de protección, medidas de precaución en vía aérea y que no están vacunados al haber estado expuestos a un paciente confirmado o sospechoso de sarampión. La profilaxis post-exposición, que es muy importante, una vez que una persona se ha expuesto a un virus de sarampión, a una persona con sarampión, vamos a indicarle la profilaxis post-exposición. En este caso, está indicada completamente a todos los pacientes que no están vacunados y se realiza con vacunas de triple viral o doble viral o con inmunoglobulina humana. En el caso de la profilaxis post-exposición con la vacuna triple viral, esta se tiene que aplicar en los primeros 3 días de haber estado expuesto a una persona con sarampión. Obviamente, como es una vacuna de virus vivos atenuados, tenemos contraindicaciones, que es el uso de la vacuna en pacientes inmunocomprometidos, con tuberculosis activa, bajo tratamiento con inmunosupresores, especialmente esteroides a dosis altas, pacientes con VIH con cuentas de CD4 correspondientes a inmunosupresión severa y embarazadas. En ellos está contraindicada el uso de la vacuna triple viral. Con respecto a la profilaxis post-exposición con globulina humana, esta va a prevenir o modificar la enfermedad en contactos susceptibles. Se debe administrar en los primeros 6 días de la exposición y las indicaciones son para lactantes menores de 6 meses a 1 año de edad, porque evidentemente ellos aún no están inmunizados por edad, y en los lactantes menores de 6 meses de edad que hayan nacido con hijos de madres que no tienen inmunizaciones para sarampión. Embarazadas, evidentemente, también son candidatas a recibir inmunoglobulina humana porque no pueden recibir la vacuna. Y la dosis es de 0.25 mililitros por kilo intramuscular. La dosis máxima son 15 mililitros. Se debe postergar la vacuna 6 meses después en el caso de que hayamos aplicado inmunoglobulina humana. Y en pacientes inmunocomprometidos, la dosis es al doble, es 0.5 mililitros por kilo intramuscular, igual 15 mililitros es la dosis máxima. Ahora, con respecto a la prevención, en este caso la prevención general es con la vacuna de sarampión, rubiola, parotiditis, que es una vacuna muy segura de virus vivos atenuados, cuya aplicación se hace en 2 dosis. La primera dosis a los 12 meses de edad y del 2021 para acá se debe aplicar la segunda dosis a los 18 meses de edad. Aquellos pacientes que hayan nacido antes del 2021, antes del 2020, recibirán la segunda dosis a los 6 años de edad y la dosis es 0.5 mililitros subcutáneas en la región deltoidea. La protección con la primera dosis va del 93 a 95% y después de la segunda dosis hasta el 98%. Actualmente se ha implementado esta estrategia a través de la federación, en donde vamos a aplicar la primera dosis de SRP a los 12 meses de edad y la segunda a los 6 años en aquellos nacidos antes del 2020 y aquellos que hayan nacido después del 2021, la primera dosis a los 12 meses de edad y la segunda dosis a los 18 meses de edad. En cuanto a la vacuna doble viral o sarampión rubiola, también es una vacuna de virus vivos atenuados. La eficacia va del 90% contra sarampión hasta el 93% para rubiola y la inmunidad es por al menos 20 años. Las indicaciones son para pacientes de 10 años o más que no tengan ninguna dosis previa de sarampión, rubiola, parotiditis, con 2 dosis que van a ir con intervalo de 4 semanas entre la primera y la segunda, 0.5 mililitros subcutáneo en la región deltoidea del brazo izquierdo. También está indicada para aquellos pacientes de 10 años o más con una sola dosis previa de vacuna, ya sea triple viral o doble viral. Y en este caso, lo único que haremos será actualizar con una segunda dosis a 0.5 mililitros subcutáneo en la región deltoidea. Por último, tenemos que tomar en cuenta los diagnósticos diferenciales, especialmente en la población pediátrica. Es de importancia hacer el diagnóstico diferencial de sarampión con enfermedad de Kawasaki. Recordando que la enfermedad de Kawasaki también cursa con fiebre, conjuntivitis, y en el caso de Kawasaki la fiebre más de 5 días. La conjuntivitis que puede durar un poquito más, además acompañada del exantema, que en este caso, pues la diferencial es el tiempo, la temporalidad en la cual aparece en el sarampión, que ya quedamos que después de la fase prodrómica puede durar hasta 7 días, ¿no? A diferencia del Kawasaki, que puede estar presente desde el principio. Otro diagnóstico diferencial de importancia en nuestro medio es con dengue, recordando que el dengue inicialmente vamos a tener una fase febril muy similar a lo que es el sarampión, acompañado de otras manifestaciones clínicas, que en el caso del dengue, dolor abdominal, ya sabemos, náuseas, vómito, la faringe puede estar hiperémica, y el diagnóstico diferencial será que en la fase de enantema no tendremos manchas ecópicas en el dengue, a diferencia del sarampión, y que durante el dengue podemos llegar a presentar en la fase
crítica, algunas otras alteraciones de forma muy importante con los ya conocidos signos de alarma. Rubeola, en cuanto a la población pediátrica, es otro diagnóstico diferencial, por eso es muy importante tener la vacuna y es para empezar a vacunar a todos aquellos que estén incompletos en su esquema de vacunación. Roceola, que es causada por herpes virus 6, pero es propia de menores de 6 meses de edad, se puede presentar un poquito más adelante también, pero es muy importante hacer el diagnóstico diferencial. La roceola, después de los primeros 3 días, un cuadro inicialmente febril y coriza, va a acompañarse del exantema, cuyas características son las rosetas, a diferencia del sarampión, que es un exantema morbiliforme. Otro diagnóstico diferencial es con la fiebre escarlatina, causada por Streptococcus, en cuyo caso el exantema sabemos que es completamente lija y con descamación, y respetando el surco nasogeniano y el espacio alrededor de la boca, en donde pueden observarse como manchas blancas. Otro diagnóstico diferencial es con parvovirus B19, el eczema infeccioso, que es propio de niños pequeños, la enfermedad de la cachetada o de la bofetada, y en el caso de niños más grandes con la enfermedad de guantes y calcetines, con un exantema que obviamente empieza en manos y pies, con características purpúricas, que es lo que caracteriza al parvovirus B19, a diferencia de sarampión, que es un exantema morbiliforme de origen craneal y que se extiende hacia el resto del cuerpo, a diferencia de parvovirus B19. Otros diagnósticos diferenciales serían con sífilis, especialmente con sífilis congénita, aunque esta la vamos a ver con descamación en palmas y plantas, rinitis hemorrágica. Otro diagnóstico diferencial muy común en pediatría y actualmente ya estamos en temporada, las infecciones por enterovirus, lo que es virus Coxsackie, la enfermedad de herpangina y mano pie boca, cuyo exantema más característico vesicular, palmas, plantas, puede incluso aparecer en la cavidad oral en forma de aftas, a diferencia del sarampión que tiene las manchas de Koplik. Mononucleosis infecciosa por Epstein-Barr es otro diagnóstico diferencial propiamente de adolescentes. Y por el cuadro clínico de complicaciones, cualquier otra causa de meningitis, encefalitis, fiebre de las montañas rocosas, sepsis pediátrica, síndrome de choque tóxico por Staphylococcus aureus o por Streptococcus también serían diagnósticos diferenciales, pero obviamente en ellos tenemos un cuadro clínico bastante importante de choque distributivo. Y por último, diagnósticos diferenciales. Otros diagnósticos diferenciales serían fiebres hemorrágicas virales que no son propias de nuestro país. La conjuntivitis aguda, que únicamente en este caso encontraremos las lesiones en la conjuntiva. Farmacodermias, muy importante hacer el diagnóstico diferencial con farmacodermias porque estas pueden presentarse como en el síndrome de Dres, acompañadas de fiebre y el exantema muy parecido al que presenta sarampión. Por lo tanto, es muy importante hacer el abordaje completo. Enfermedad del suero y el lupus eritematoso sistémico en cuanto a enfermedades autoinmunes que pueden llegar a asemejar en algunas características al sarampión, aunque no con la característica aguda y autolimitada que tiene este último. Por último, les comparto la bibliografía que ustedes pueden consultar. En este caso, la revista de Lancet lanzó en el 2022 un seminario de sarampión a raíz del incremento en los brotes que se dieron en Estados Unidos. Está bastante completa. Actualmente la CDC tiene abierta su plataforma, es pública. Dejo el link también para que puedan llegar a ampliar algunas dudas o preguntas que lleguen a tener. También en Medscape. Misma situación, y el manual de vacunación que sigue vigente en México, que es del 2021, en las páginas 185 a 201, en donde se tocan los temas de la vacuna de triple viral y doble viral. Si hubiera dudas, preguntas, comentarios, se pueden comunicar conmigo directamente, doctor Luis Vázquez Santiago, a los correos electrónicos infectopediatria@gmail.com, mi correo personal, doctorbazan83@gmail.com, o por las redes sociales a través del Facebook con Infectopediatría Oaxaca. Por su atención, muchas gracias.